quiero que te detengas un momento. Deja lo que estás haciendo. Cierra las otras pestañas, porque lo que estoy a punto de decirte no es un sermón ordinario, no es una reflexión dominical, es una advertencia. Y las advertencias, cuando vienen del cielo, no se pueden ignorar. Hay una fecha que ha aparecido en las oraciones de muchos fieles en los últimos días. Una fecha que, cuando la mencioné en privado a uno de mis hermanos sacerdotes, me miró con los ojos abiertos y me dijo: Padre, a mí también me llegó eso, no en sueños, no en una visión dramática, sino en esa quietud profunda que solo conocen los que verdaderamente oran. Esa quietud donde Dios habla y el alma, si está suficientemente en silencio, escucha. El 13 de abril, sé lo que estás pensando, que esto suena a sensacionalismo, que la iglesia no trabaja con fechas. Y tienes razón en ser cauteloso, porque el mundo está lleno de falsos profetas que usan el miedo como negocio. Yo he confrontado demonios cara a cara. He visto lo que el enemigo hace cuando logra infiltrar el pánico dentro de las comunidades de fe. Sé exactamente cómo se ve eso y te aseguro, esto no es eso. Lo que te voy a compartir hoy es el resultado de años de estudio teológico, de acompañamiento espiritual a cientos de personas y de algo mucho más personal, algo que me heló la sangre cuando lo comprendí del todo. Vivimos en un tiempo en que las señales se multiplican. Los evangelios lo dicen con una claridad que muchos prefieren no leer. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21, 25, no como poesía, como realidad, como mapa. Y hay algo que Jesús advirtió que sucedería precisamente en estos tiempos, que la mayoría no escucharía, no porque no pudieran, sino porque no querrían. Porque las advertencias del cielo siempre llegan primero como incomodidad antes de llegar como salvación. Hoy, en este video, vamos a explorar juntos qué significa esta fecha desde la perspectiva bíblica, espiritual y profética. Vamos a examinar los patrones que Dios ha usado a lo largo de la historia para hablar a su pueblo. Y vamos a descubrir qué es lo que Jesús no oyó, no un vidente, no una red social, qué es lo que Jesús mismo nos está pidiendo que hagamos. Porque hay tiempo, todavía hay tiempo, pero el reloj no se detiene. Para entender el peso espiritual de una fecha como el 13 de abril, necesitamos primero hacer algo que nuestra cultura moderna detesta profundamente. Necesitamos detenernos. Necesitamos aprender a leer el tiempo no con el calendario del mundo, sino con el calendario de Dios. En la tradición bíblica, el tiempo no es una línea recta que va del pasado hacia el futuro de manera neutral. El tiempo es sagrado, el tiempo es intencionado. Dios actúa dentro del tiempo. Y más importante aún, Dios habla a través del tiempo. Piénsalo por un momento. La Pascua no sucedió en cualquier día. El nacimiento de Cristo no fue un accidente del calendario. La resurrección ocurrió en un día específico, en un momento específico, en el contexto de una fiesta específica que llevaba siglos preparándose. Dios no improvisa, Dios orquesta. Y nosotros que vivimos en el siglo XXI hemos perdido casi completamente esa capacidad de leer los tiempos. Miramos el calendario y vemos las fechas. Dios mira el calendario y ve puertas. Ahora bien, ¿qué tiene de especial el 13 de abril? Permíteme ser honesto contigo desde el principio, con la misma honestidad con que he dirigido miles de sesiones de acompañamiento espiritual. No estoy aquí para decirte que el mundo va a terminar en esta fecha. No tengo una revelación privada que supere o contradiga lo que la Iglesia enseña. Lo que sí tengo es algo que, en mi experiencia como sacerdote y como estudioso de la demonología y la espiritualidad, reconozco con claridad.
Hay momentos en los que el velo entre lo visible y lo invisible se adelgaza. Y esos momentos exigen atención. El 13 de abril de 2025 fue Domingo de Resurrección, Pascua, el día más importante del calendario cristiano, el día en que la muerte fue vencida, el día en que todo cambió. Y este año, el 13 de abril de 2026, cae en lunes de Pascua. Estamos en la octava de Pascua, esa semana luminosa que la Iglesia ha celebrado desde sus primeros siglos como una prolongación del gozo pascual. No es una fecha cualquiera, es una fecha que el cielo marca en rojo, pero aquí está la paradoja que me inquieta y que quiero que reflexiones con calma. En los días más luminosos del año litúrgico, cuando el cielo está, por así decirlo, más abierto que nunca, ¿cuántos de los que se llaman cristianos están genuinamente atentos? ¿Cuántos están en oración? ¿Cuántos están escuchando? Y aquí es donde la advertencia de Jesús se vuelve escalofriante en su precisión. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 56, Jesús mira a la multitud que lo sigue y les dice algo que debería haber hecho temblar a todos los presentes. Les dice: hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Por qué no examinamos este tiempo? Hipócritas. No es una palabra suave, no es la palabra que usaría alguien que simplemente quiere ser amable. Jesús usa esa palabra porque hay algo profundamente serio en la ceguera voluntaria, en la capacidad humana de ver exactamente lo que quiere ver y cerrar los ojos ante lo que le resulta incómodo. ¿Sigues aquí? Bien. Porque lo que viene a continuación es donde esto se serio. Voy a contarte algo que me ocurrió a mí personalmente, algo que no suelo compartir en público y que cambió para siempre la manera en que entiendo estos momentos de gracia que Dios nos ofrece antes de que sea demasiado tarde. Déjame contarte algo que viví hace ya varios años en una parroquia pequeña en España. Había una familia que desde afuera parecía completamente normal. El padre era un hombre trabajador, la madre devota, iba a misa los domingos, los hijos estudiaban, todo en orden, todo en apariencia, pero por dentro aquella familia se estaba desmoronando. No por una causa obvia, no por una enfermedad o una crisis económica devastadora. Se estaba desmoronando porque gradualmente habían dejado de hablar con Dios, no de manera dramática, no con una decisión consciente de apostasía, simplemente habían dejado de orar. Las oraciones de la mañana se convirtieron en rutina vacía, la misa del domingo en una obligación social, la lectura de la Biblia en algo que hacían antes, y en ese silencio espiritual, en ese espacio que debería haber estado lleno de la presencia de Dios, algo más comenzó a instalarse. No voy a usar aquí palabras dramáticas innecesariamente. Simplemente te digo lo que como exorcista he observado cientos de veces: el vacío espiritual no permanece vacío, algo lo llena. Y lo que lo llena, cuando Dios no está presente, no viene a traer paz. El padre de esa familia comenzó a tomar decisiones extrañas, decisiones que él mismo no podía explicar del todo. Distanciamiento, frialdad, una irritabilidad que se fue convirtiendo en violencia verbal. La madre vino a verme un día con los ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que llevo grabado en la memoria: Padre, no reconozco a mi esposo. Es como si ya no fuera él. Esta historia no termina en tragedia, gracias a Dios. Termina en liberación. Termina con esa familia de rodillas, en oración, recuperando lo que habían perdido. Pero tardaron años y sufrieron más de lo que era necesario, porque llegaron tarde a la advertencia. Y eso es exactamente lo que Jesús nos está diciendo hoy, en este tiempo de Pascua, en este momento que el cielo está señalando. La advertencia no es de destrucción, la advertencia es de urgencia. Hay una gracia extraordinaria
disponible ahora mismo. Una gracia que Dios está extendiendo con generosidad inusual en estos días. Pero las gracias tienen ventanas, las gracias tienen momentos, y cuando el momento pasa no es que Dios retire su amor. Es que nosotros, por nuestra propia distracción, por nuestra propia tibieza, dejamos pasar la oportunidad. Antes de que sigamos, necesito que entiendas algo fundamental, porque hay un error que cometen casi todos los cristianos cuando escuchan este tipo de mensaje, un error que el enemigo usa para neutralizar exactamente la gracia que estamos describiendo, y te lo voy a explicar ahora. El error es creer que estas advertencias son para otros. Es la trampa más antigua y más efectiva que existe en la vida espiritual. Escuchamos una palabra de Dios, sentimos que resuena, pero en lugar de dejar que entre y nos transforme, la convertimos inmediatamente en algo que le vendría bien a mi cuñado o debería escuchar mi vecino. Usamos la palabra de Dios como espejo para mirar a otros, cuando fue diseñada para ser espejo que nos muestre a nosotros mismos. San Juan de la Cruz describe esto con una imagen poderosa. Decía que el alma que no se deja iluminar por la gracia en el momento en que se le ofrece, se vuelve más oscura que antes, no porque Dios la castigue, sino porque los ojos que se cierran ante la luz, con el tiempo, olvidan cómo se veía la luz. Tú que estás viendo este video en este momento, no es casualidad. No existe tal cosa como me apareció este video por el algoritmo y no tiene nada que ver conmigo. El Espíritu Santo trabaja también a través de los algoritmos. Trabaja a través de todo lo que existe, porque todo lo que existe está bajo su soberanía. Hay algo en este mensaje que es para ti, no para el que está sentado a tu lado, para ti. Y en la segunda parte de este video vamos a ver exactamente qué es lo que Jesús está pidiendo. ¿Qué significa responder a esta advertencia de manera concreta, práctica, hoy mismo? Porque el tiempo, como te decía al principio, no se detiene. En la parte anterior hablamos de algo que quiero que no pierdas de vista mientras avanzamos. Dios actúa dentro del tiempo. No improvisa, no reacciona, orquesta. Y cuando el cielo señala un momento, lo señala con propósito. Ahora quiero profundizar en algo que en mis años de ministerio he visto que muy poca gente comprende verdaderamente. Y es esto: las advertencias de Jesús no son amenazas, son invitaciones. Son la mano extendida de un padre que ve el precipicio antes que su hijo y grita no de ira, sino de amor. Detente, hay otro camino. Cuando Jesús habla en los evangelios sobre los tiempos finales, sobre las señales, sobre la necesidad de vigilar, no lo hace con el rostro de un juez severo, lo hace con el rostro de alguien que ya conoce el final de la historia y quiere desesperadamente que todos lleguen a ese final de pie, transformados, salvos. Y sin embargo, pocas escucharán. Esas fueron sus palabras. No pocas entenderán, no pocas tendrán acceso a la información, sino pocas escucharán. Porque escuchar, en el sentido bíblico, no es un acto del oído, es un acto de la voluntad. El hebreo tiene una palabra para esto, Shema, la misma palabra del gran mandamiento. Shema Israel, escucha Israel. Esa palabra no significa simplemente percibir un sonido, significa inclinarse hacia algo, significa orientar todo tu ser en dirección a lo que se está diciendo, significa dejar que lo que escuchas te cambie. Y eso, en este mundo de pantallas, de notificaciones, de ruido constante, se ha vuelto casi imposible para la mayoría, no porque la gente sea mala, sino porque estamos profundamente distraídos. Y la distracción, quiero que lo sepas, es una de las armas más sofisticadas que el enemigo usa en este siglo. Ahora mismo quiero compartirte algo que muy pocos sacerdotes hablan en público,
porque hay una razón espiritual específica por la que esta fecha, este periodo de Pascua, es también un momento de peligro particular. Y tiene que ver con algo que ocurre en el mundo invisible que muy pocos comprenden. Como exorcista he tenido acceso a una realidad que la mayoría de las personas prefiere ignorar, no porque sea placentero, sino porque el ministerio me lo ha exigido. Y una de las cosas que he aprendido con una claridad que a veces me hará temblar incluso a mí, es que el enemigo no descansa en los tiempos de gracia. Al contrario, se intensifica. Hay una lógica diabólica en esto que es importante entender. Cuando Dios abre una ventana de gracia extraordinaria, cuando el cielo se acerca con una generosidad especial, el enemigo sabe que está perdiendo terreno. Y la respuesta del enemigo ante la posibilidad de perder almas no es retirarse, es atacar con mayor ferocidad. Es como cuando enciendes una luz en una habitación oscura, las cucarachas no desaparecen tranquilamente, se agitan, se mueven, buscan dónde esconderse. El principio espiritual es el mismo. En los tiempos de Pascua, en los tiempos de gracia intensa, el enemigo trabaja con doble esfuerzo para mantener a las almas dormidas, para que la ventana pase y nadie se levante a atravesarla. ¿Cómo lo hace? No siempre con tentaciones dramáticas, no siempre con el miedo aterrador que la gente asocia con lo demoníaco. A veces, y esto es lo verdaderamente peligroso, lo hace con cosas completamente mundanas, con el cansancio, con el ya lo haré mañana, con la discusión familiar que surge justo cuando ibas a orar, con la notificación del teléfono que llega exactamente en el momento de silencio, con la sensación sutil de que esto no es para ti, que tú ya estás bien, que ya eres suficientemente bueno. Esa voz que dice ya estás bien, cuando sabes que hay más que Dios quiere darte, esa voz no viene del cielo. Permíteme ahora contarte algo más personal, algo que viví yo mismo y que llevo en el corazón como una lección que nunca he olvidado. Hace algunos años, en un periodo que fue particularmente intenso en mi ministerio de exorcismo, llegué a un punto de agotamiento espiritual que pocas veces he experimentado antes o después. No agotamiento físico, sino esa fatiga profunda del alma que los místicos describen como asedia una especie de parálisis espiritual, una incapacidad de sentir la presencia de Dios que puede llegar a ser aterradora para alguien cuya vida entera está construida sobre esa presencia. En ese periodo hubo una noche en que me senté en mi capilla delante del Santísimo Sacramento y no pude decir ni una sola palabra. No tenía oraciones, no tenía fuerza, simplemente estaba allí en silencio, sintiéndome vacío. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre en el momento, pero que con el tiempo aprendí a reconocer como uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado. En ese silencio absoluto, sin visiones, sin voces, sin nada dramático, simplemente sentí con una certeza que no venía de mí, que no estaba solo, que el vacío que yo sentía no era abandono, era espacio. Dios había vaciado aquello que yo había llenado con mis propias fuerzas, con mis propias estrategias, con mi propio orgullo espiritual, para poder llenarlo Él con algo que yo nunca hubiera podido producir por mí mismo. Esa noche aprendí algo que ahora comparto contigo con toda la convicción de mi alma. Los momentos en que sientes que Dios está más lejos son con frecuencia los momentos en que está más cerca. Está tan cerca que ya no lo percibes como algo externo, lo estás respirando. Lo que estoy a punto de decirte ahora es quizás la parte más importante de todo este mensaje, porque hemos hablado del peligro, hemos hablado de la urgencia, hemos hablado de lo que el enemigo hace en estos tiempos, pero ahora necesitamos hablar de lo que tú puedes hacer, concretamente, hoy mismo, y es más sencillo de lo que imaginas. La respuesta a la advertencia de Jesús no es el pánico, no es la parálisis,
No es correr a buscar señales y profecías en Internet. La respuesta es la misma que ha sido siempre, desde el principio de la iglesia hasta hoy. Es la conversión. Y quiero que entiendas esta palabra correctamente, porque en el lenguaje popular ha quedado reducida a algo muy pequeño. Cuando la gente escucha conversión, piensa en alguien que abandona una vida de pecado grave y se vuelve creyente. Eso es una conversión, pero no es la única. Y en la tradición espiritual católica no es ni siquiera la más frecuente ni la más importante para la mayoría de los que escuchan este mensaje. La conversión más necesaria hoy, en este momento, para la mayoría de los cristianos practicantes, no es de la oscuridad a la luz, es de la tibieza a la vida plena, es de la religiosidad de costumbre a la fe que transforma, es del Dios que conozco de nombre al Dios que me conoce a mí. San Juan Pablo II tenía una frase que yo he repetido en confesonarios, en retiros, en hospitales, en cárceles, en hogares destrozados: no tengáis miedo, abrid, más aún, abrid de par en par las puertas a Cristo, no entreabrirlas, no déjenlo pasar un poco para ver qué pasa, de par en par, porque cuando Cristo entra completamente en una vida, no como invitado ocasional de domingo, sino como Señor de cada habitación, algo hará temblar en el mundo invisible. Los demonios no temen a los religiosos, temen a los santos, temen a los que verdaderamente pertenecen a Cristo. Y tú puedes ser uno de ellos. No en 10 años, Señor, me he equivocado, necesito tu gracia. Sin eso, la fe se convierte en decoración bonita, inútil. Sé que esto puede estar tocando algo en tu interior ahora mismo. Quizás una incomodidad, quizás algo que reconoces y que has estado evitando mirar directamente. No huyas de esa sensación. Eso que sientes en este momento, eso es el Espíritu Santo llamando a tu puerta. Y lo que viene a continuación te va a mostrar exactamente cómo abrirla. Hay una historia en el Evangelio que Jesús cuenta y que creo que es la más relevante para este momento, para esta fecha, para todo lo que hemos estado hablando en este video. Es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 10 jóvenes esperando al novio. Todas tienen lámpara, todas están esperando, todas en apariencia están haciendo lo correcto, pero 5 de ellas tienen suficiente aceite y 5 no. Y cuando el novio llega a medianoche, en el momento menos esperado, las 5 sin aceite se quedan fuera. Lo que me impacta de esta parábola, lo que me hará temblar cada vez que la leo, no es la severidad del final, es la similitud del principio. Las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámpara, las 10 estaban esperando al mismo novio. Desde afuera eran indistinguibles. La diferencia no estaba en lo que hacían, estaba en lo que llevaban dentro. El aceite en la tradición patrística es símbolo de la gracia interior, de la vida del Espíritu Santo en el alma. Y esa gracia no se puede pedir prestada en el último momento, no se puede acumular en el último minuto. Se construye día a día, en la fidelidad pequeña, en la oración constante, en los sacramentos frecuentes, en la caridad concreta. Y aquí está el mensaje que Jesús nos da para este 13 de abril, para este tiempo de Pascua, para este momento histórico que estamos viviendo. Llena tu lámpara ahora, no mañana, no cuando las circunstancias sean mejores. Ahora, ¿cómo se llena la lámpara? Con cosas que no son complicadas, pero que sí requieren decisión. Se llena con la confesión. Si llevas meses o años sin confesarte, hoy es el día. No porque Dios te está amenazando, sino porque la confesión es la ducha del alma. Y un alma limpia es un alma que puede escuchar con claridad. Se llena con la Eucaristía recibida con conciencia, no como un hábito dominical, como encuentro real con el cuerpo y la sangre de Cristo, con la preparación que ese encuentro merece. Se llena con la oración personal, no necesariamente larga, pero sí real,
ese momento del día en que cierras el teléfono, cierras las redes sociales, te sientas o te arrodillas y simplemente estás con Dios sin agenda, sin lista de peticiones, solo estando, escuchando, dejándote amar. Se llena con la palabra de Dios leída despacio, con el corazón abierto. Un versículo al día meditado de verdad vale más que un capítulo entero leído a toda velocidad mientras revisas las notificaciones. Y se llena también con el servicio, con el amor concreto al prójimo. Porque Jesús fue muy claro: lo que hiciste al más pequeño, a mí me lo hiciste. El alma que solo recibe y nunca da es un alma que se estanca. La gracia, como el agua viva, necesita fluir. Hay algo más que quiero decirte antes de cerrar esta parte. Algo que viene de una experiencia que viví con un amigo muy cercano, alguien que conozco desde hace décadas y que pasó por uno de los periodos más oscuros que he visto de cerca. Este amigo, no voy a dar su nombre, por supuesto era un hombre de fe sólida, había estudiado teología, conocía los textos, conocía la tradición, pero en un momento de su vida acumuló tanto dolor no procesado, tanto silencio roto entre él y Dios, que llegó a un punto en que ya no podía orar, no porque no quisiera, sino porque sentía que sus palabras chocaban contra el techo y caían de vuelta al suelo. Un día vino a verme, se sentó frente a mí y me dijo: Padre, creo que Dios ya no me escucha. Y yo le respondí lo mismo que te digo a ti ahora, con toda la certeza que me da el Evangelio: Dios no ha dejado de escucharte. Has dejado de creer que te escucha. Y eso es distinto, muy distinto. Esa distinción lo cambió todo para él, porque la fe no es un sentimiento, la fe es una decisión, es elegir creer incluso cuando no sientes nada, incluso cuando el cielo parece de piedra, incluso cuando la oscuridad parece total. Precisamente en esa oscuridad, el 13 de abril, hace 2000 años, algo rompió para siempre las cadenas de la muerte. Y ese mismo poder está disponible para ti, hoy, ahora mismo. Hemos recorrido juntos un camino largo en este video. Hablamos del tiempo sagrado, hemos hablado del enemigo y sus estrategias. Hemos hablado de las señales del alma dormida y de cómo llenar la lámpara antes de que sea demasiado tarde. Y ahora llegamos al momento más importante de todo lo que hemos compartido. Porque toda enseñanza, toda reflexión, toda advertencia, por más verdadera que sea, vale exactamente cero si no termina en un encuentro real con Dios. No quiero que salgas de este video con más información. Quiero que salgas transformado, aunque sea 1 milímetro, aunque sea una pequeña grieta en ese muro que quizás has construido entre tú y el Señor a lo largo de los años. Porque Dios no necesita que le abras la puerta de par en par en este momento, solo necesita una grieta. Él hace el resto. En estos años de ministerio he aprendido algo que ningún libro de teología me enseñó. Lo aprendí en los hospitales, en las cárceles, en los hogares destrozados, en los confesionarios a las 3 de la madrugada. Lo aprendí mirando a los ojos a personas que habían tocado fondo y descubrieron que en el fondo había un suelo firme que no se rompía. Lo que aprendí es esto: Dios nunca llega tarde. Nosotros llegamos tarde a Dios. Y la gracia extraordinaria de este tiempo, de este 13 de abril, de esta semana de Pascua, de este momento preciso en que tus ojos están leyendo estas palabras o tus oídos están escuchando esta voz, es que todavía no es tarde, todavía estás a tiempo. Antes de hacer la oración final juntos, y quiero que estés conmigo de verdad, no como espectador, sino como participante, necesito contarte algo que ocurrió hace muy poco. Algo que confirma con una claridad que me dejó sin palabras que el Señor está actuando en este tiempo de una manera que no podemos ignorar. Hace apenas unas semanas recibí una carta.
no un mensaje de redes sociales. Una carta escrita a mano con letra temblorosa de una mujer mayor que vive sola en un pequeño pueblo. No voy a decir dónde para proteger su privacidad. Pero sí voy a leerles lo esencial de lo que escribió, porque creo que hay algo en sus palabras que es para todos nosotros. Ella escribía así, más o menos: Padre, llevo 20 años alejada de la iglesia, no por enojo, por vergüenza. Cometí errores que creí imperdonables, pero hace 3 semanas, en la madrugada, me desperté llorando sin saber por qué. Me arrodillé junto a mi cama, algo que no había hecho en 2 décadas, y solo pude decir una palabra: Jesús. Solo esa palabra. Y algo en mi pecho se rompió, Padre, no de dolor, de alivio, como si alguien hubiera quitado un peso que yo había olvidado que estaba cargando. Esa mujer fue a confesarse al día siguiente, después de 20 años. Eso, hermanos, es el milagro de la misericordia. No hará temblar la tierra, no vendrá con señales espectaculares visibles en el cielo, vendrá en la madrugada de tu alma. En ese momento en que finalmente te quedas suficientemente quieto como para escuchar, y lo único que necesitas decir es su nombre, Jesús, solo eso. Él escucha, Él siempre ha estado escuchando. Ahora quiero dirigirme a alguien específico. No sé quién eres, no sé dónde estás viendo este video, pero el Espíritu Santo sí lo sabe, y es Él quien me pide que diga esto. Hay alguien que está viendo este video que lleva mucho tiempo cargando algo solo. Puede ser una adicción que nadie conoce, puede ser una relación que está destruyendo tu paz, pero no sabes cómo salir de ella. Puede ser una amargura vieja de años contra alguien que te hirió profundamente y a quien has decidido nunca perdonar. Puede ser la duda, esa duda oscura que no te atreves a confesar ni en el confesionario, de si Dios realmente existe, de si todo esto tiene algún sentido. Sea lo que sea que estás cargando, no tienes que cargarlo solo un día más. La advertencia de Jesús para este tiempo no es de condenación, es de liberación. Es la mano extendida del único que puede verdaderamente cargar lo que tú ya no puedes. Y lo que Él pide a cambio no es perfección, no es que te arregles primero para luego venir a Él. Lo que pide es exactamente lo opuesto. Ven roto, ven cansado, ven confundido, ven con todo lo que tienes y todo lo que no tienes. Y Él hace el resto. Ahora sí, ahora vamos a orar juntos. Y quiero pedirte algo antes de que empecemos. No cierres este video todavía. No te vayas a revisar el teléfono. Dame estos últimos minutos. Dáselos a Dios. Porque lo que está a punto de suceder en este espacio, si tú lo permites, puede cambiar el rumbo de tu día, de tu semana y quizás el rumbo de tu vida. Vamos a orar. Si puedes, arrodíllate. Si no es posible, inclina la cabeza, pon una mano sobre tu pecho y repite conmigo, en voz alta si puedes, o en el silencio de tu corazón si es necesario. Señor Jesús, aquí estoy. No vengo con palabras perfectas, no vengo con una vida ordenada, vengo como estoy, roto en algunos lugares, cansado en otros, con dudas que no me atrevo a confesar, con heridas que todavía duelen, con pecados que cargo como piedras. Pero vengo. Y eso, Señor, es todo lo que tú me pediste. Hoy escucho tu advertencia no como amenaza, sino como lo que realmente es una invitación de amor. Me estás llamando a despertar y yo en este momento elijo despertar. Lléname con tu gracia, renueva en mí lo que está muerto, sana lo que está roto, perdona lo que necesita ser perdonado y dame la valentía de no volver a dormirme. María, Madre mía, toma esta oración entre tus manos y preséntala ante tu Hijo. Tú que nunca dormiste, tú que velaste al pie de la cruz y velaste ante el sepulcro vacío, enséñame a velar. Amén. Quédate un momento en ese silencio. No hay prisa. Deja que
Lo que acabas de decir aterriza en ti. Las palabras que le dices a Dios con el corazón abierto no caen al vacío, caen en sus manos. Y Él las guarda, cada una. Hermanos, antes de cerrar este video, necesito decirles algo que va más allá de la teología y la espiritualidad, algo completamente humano. Yo no sé lo que cada uno de ustedes está viviendo mientras ve este video. No sé si estás en un momento de paz o en el momento más difícil de tu vida. No sé si tu familia está bien o si hay algo en tu hogar que te quita el sueño. No sé si tu salud es buena o si hay una preocupación médica que cargas en silencio. No sé si tienes trabajo o si la angustia económica te está aplastando. Pero lo que sí sé con toda la certeza de mis años de sacerdocio, con toda la certeza que me da el Evangelio, es que ninguna de esas situaciones está fuera del alcance de Dios. Ninguna. Ni la más complicada, ni la más antigua, ni la que ya diste por perdida. Y lo segundo que sé es que no deberías enfrentar nada de eso solo. Por eso quiero pedirte algo muy concreto. Escríbeme en los comentarios. Cuéntame qué estás viviendo. No tienes que dar nombres, no tienes que dar detalles. Si no quieres, puede ser tan simple como: Padre, necesito oración por mi familia. O Padre, estoy pasando por algo muy difícil y no sé cómo salir. O simplemente, Padre, necesito oración. Eso es suficiente, porque yo leo estos comentarios y oro por cada petición que llega a mis manos. Personalmente, no es una fórmula, no es un recurso de marketing, es lo que soy. Es lo que Dios me llamó a hacer. Tu petición llegará a mis manos y desde ahí llegará al cielo. Y si este video tocó algo en ti, si hubo, aunque sea un momento en que sentiste que algo de lo que se dijo era para ti, te pido que hagas 3 cosas pequeñas que tienen un impacto enorme. Lo primero, suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. No para hacer crecer un número en una pantalla, sino porque lo que compartimos aquí semana tras semana está diseñado para hacer exactamente esto: un espacio de gracia, de verdad, de encuentro con Dios en medio del ruido del mundo. Y necesitas ese espacio en tu vida con regularidad, no una vez, regularmente. Lo segundo, activa la campanita de notificaciones, porque el próximo mensaje que compartamos puede ser exactamente el que alguien en tu familia necesite escuchar. Y si la notificación no está activada, quizás no llegues a tiempo. Lo tercero, comparte este video con alguien que lo necesite. No tienes que saber con certeza quién es. El Espíritu Santo ya lo sabe. Piensa en esa persona que llevas días sin ver, en ese familiar con quien la relación se ha enfriado, en ese amigo que sabes que está pasando por algo difícil. Mándale este video, sin explicaciones, sin presión, solo mándaselo. Deja que Dios haga el resto. Porque recuerda lo que dijimos al principio. Jesús advirtió que pocos escucharían, pero tú escuchaste, tú estás aquí. Y ahora tienes la oportunidad de ser el instrumento por el que alguien más también escuche. No desperdicies esa oportunidad. Que el Señor resucitado, vivo, presente, activo en la historia y en tu historia personal te bendiga en este día. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que su gracia sea suficiente para todo lo que estás enfrentando. Y que cuando el velo finalmente se rompa y veamos las cosas como realmente son, puedas estar de pie, con la lámpara encendida, listo para el encuentro. Hasta el próximo video, hermanos. Con mi bendición sacerdotal desde el corazón. Padre Ángel, quiero que escuches esto con mucha atención. No porque yo lo diga, sino porque lo que voy a compartir contigo esta noche ya está ocurriendo, ya lo estás viviendo. Y lo más aterrador no es el mensaje en sí mismo. Lo más aterrador es que la mayoría de personas lo ignorará. Vivimos en un mundo donde los teléfonos nunca se apagan, donde la información viaja a la velocidad de la luz,
donde todo el mundo sabe lo que pasa en el otro extremo del planeta en segundos y sin embargo hay advertencias que nadie quiere escuchar. Hay voces que incomodan demasiado. Hay fechas que la gente prefiere pasar por alto porque enfrentarlas significaría tener que cambiar algo. El 7 de abril, sé lo que estás pensando. Padre, otra fecha, otro anuncio apocalíptico, y entiendo ese escepticismo, lo respeto, pero quédate conmigo unos minutos porque lo que voy a explicarte no tiene nada que ver con el sensacionalismo barato que circula en las redes sociales. Esto tiene que ver con un patrón espiritual que aparece en la Biblia, que aparece en la historia de la iglesia, que aparece en los testimonios de los santos y que, si tienes ojos para ver, está apareciendo también en tu propia vida ahora mismo. Jesús no advirtió sobre fechas para asustarnos, lo hizo para prepararnos. Hay algo que me heló la sangre cuando lo estudié por primera vez. Y no es una visión mística ni un sueño profético, es algo mucho más simple, mucho más real. Es la forma en que el mundo está funcionando exactamente como Él dijo que funcionará, la indiferencia espiritual, el ruido constante que nos impide escuchar, las familias fragmentadas, la fe que se enfría, los corazones se endurecen, y en medio de todo eso hay una fecha, una oportunidad, un momento en el que el cielo está literalmente esperando tu respuesta. Lo que voy a enseñarte hoy en estas partes hará temblar tu forma de ver la realidad, pero también podría ser lo que tu alma lleva meses necesitando escuchar. Así que respira y acompáñame. El mundo que Jesús describió es el mundo en que vivimos. Cuando leemos los evangelios con honestidad, hay algo que nos resulta casi incómodo de admitir. Jesús fue increíblemente específico. No habló en términos vagos sobre tiempos difíciles, como cualquier filósofo de su época podría haberlo hecho. Habló de señales concretas, de comportamientos humanos concretos, de estructuras sociales concretas que, según él, caracterizarían un periodo particular de la historia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 12, encontramos una de esas frases que, cuanto más la analizas, más te detiene en seco. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjate que no dice que la maldad destruirá el amor de golpe, dice que lo enfriará poco a poco, gradualmente, como cuando dejas una taza de café sobre la mesa y sin darte cuenta ya está frío. Eso es exactamente lo que está pasando hoy. No estamos viviendo una época de persecución violenta y dramática, aunque en partes del mundo eso también ocurre. Estamos viviendo la época del enfriamiento silencioso, de las iglesias que se vacían no porque alguien las cierre, sino porque la gente simplemente deja de ir. De los matrimonios que no terminan en escándalos, sino en distancia. De las personas que no rechazan a Dios con furia, sino que simplemente lo van dejando para después, siempre para después. Y aquí es donde el 16 de abril adquiere una dimensión que quiero que comprendas bien. Sigue conmigo, porque lo que voy a compartir ahora mismo es algo que muy poca gente en internet está diciendo y que yo mismo tardé años en comprender por completo. La tradición cristiana, y muy especialmente la tradición católica, siempre ha entendido que el tiempo no es neutro. El tiempo litúrgico tiene peso espiritual. Las fechas importan no como superstición, sino como estructura sagrada que Dios mismo estableció. El 16 de abril cae este año en un momento muy particular dentro del calendario litúrgico. Estamos en el corazón del tiempo pascual. Acabamos de pasar por la Semana Santa, por el Viernes de la Pasión, por la vigilia más importante del año cristiano. Y el mundo, en su mayoría, lo vive como un fin de semana largo. Eso es el velo. Eso es exactamente el velo que Jesús advirtió que se rompería.
Cuando yo era joven sacerdote, y esto lo recuerdo con mucha claridad, tuve una conversación con un hombre mayor en mi parroquia de entonces. Era un hombre sencillo, trabajador, de esos que no hablan mucho, pero cuando hablan dicen cosas que se quedan contigo para siempre. Me dijo: padre, yo fui a misa todos los domingos durante 40 años y un día me di cuenta de que había ido durante 40 años, pero nunca había estado presente ni uno solo. Me quedé sin palabras. Eso es lo que más me preocupa espiritualmente cuando pienso en el mensaje de este momento. No la gente que rechaza la fe con convicción, a esas personas las respeto, porque al menos están pensando. Me preocupa la enorme multitud que está presente en lo religioso, pero ausente en lo espiritual, que reza de memoria, pero no de corazón, que conoce las palabras, pero no siente el peso de lo que dicen. Y Jesús lo vio venir. Lo describió con una precisión que, si lo analizas teológicamente, resulta casi clínica. Pero hay algo más, algo que a mí personalmente me marcó de una manera que nunca olvidaré y que tiene que ver con alguien muy cercano a mí. Te lo cuento en un momento, no te vayas. Porque lo que Jesús advierte no es únicamente un diagnóstico del mundo, es una invitación personal, es un mensaje dirigido a ti, a tu familia, a las personas que amas. Y para entender por qué el 16 de abril es significativo, primero necesitamos entender algo fundamental sobre cómo Dios habla en el tiempo. Eso es exactamente lo que vamos a explorar en la siguiente parte. Lo que vi con mis propios ojos y lo que nadie quiso creer. Hay momentos en la vida de un sacerdote que no se olvidan. No me refiero a los grandes ritos, no me refiero a las ordenaciones, ni a los funerales de personas famosas, ni a los exorcismos que me han preguntado tantas veces en entrevistas. Me refiero a esos momentos pequeños, casi invisibles, que ocurren en la oscuridad de una sacristía o en el silencio de un confesionario y que cambian para siempre la manera en que ves el mundo espiritual. Uno de esos momentos ocurrió hace algunos años y está directamente relacionado con lo que estamos hablando hoy. Tengo un amigo muy cercano, un hombre de fe, educado, con familia, con trabajo estable, alguien que desde fuera parecía tenerlo todo en orden. Iba a misa, rezaba el rosario con sus hijos por las noches. Era, en todos los sentidos visibles, un buen cristiano. Pero por dentro algo se estaba apagando. Él mismo no sabía describirlo. Me lo contó un día tomando café, con esa incomodidad de quien confiesa algo que ni siquiera tiene nombre. Me dijo: padre, rezo, pero es como hablar a una pared, como si Dios hubiera cerrado la puerta, como si todo lo que hago espiritualmente ya no llegará a ningún lado. Yo lo escuché con atención y lo que sentí en ese momento no fue lástima, fue un reconocimiento, porque yo mismo había pasado por eso. Lo que te voy a contar ahora mismo no lo he dicho en muchas entrevistas, es algo muy personal, pero creo que necesitas escucharlo hoy, porque quizás lo que le pasó a él te está pasando a ti también. Hubo un periodo en mi vida sacerdotal, no voy a decir cuándo exactamente porque no es lo importante, en el que experimenté lo que los maestros espirituales llaman la noche oscura del alma. San Juan de la Cruz escribió sobre ello con una profundidad que todavía me impresiona. Es ese estado en el que la fe no desaparece intelectualmente, pero se siente completamente seca, en el que oras y no percibes nada, en el que celebramos la Eucaristía con devoción y al mismo tiempo sientes un silencio interior que puede confundirse con abandono. Durante ese tiempo yo seguí adelante, seguí rezando, seguí estudiando, seguí administrando sacramentos, pero por dentro algo me hablaba. Y tardé meses en reconocer que esa voz no era la voz del abandono divino, era la voz del adversario, la voz que lleva siglos diciéndole a los creyentes: ya no funciona, ya no tiene sentido, ya estás solo. Porque
Eso es precisamente lo que el enemigo espiritual hace cuando no puede destruirte con el pecado. Te convence de que estás solo, de que el cielo está en silencio, de que tus oraciones suben y no llegan a ningún lado. Y aquí es donde la advertencia de Jesús sobre este tiempo toma toda su fuerza. Volviendo a mi amigo, después de esa conversación tomando café, estuvimos en contacto durante varias semanas. Le propuse algo sencillo, que durante un mes, independientemente de lo que sintiera, rezara el Salmo 91 cada mañana antes de hacer cualquier otra cosa, antes de revisar el teléfono, antes de hablar con nadie, antes de pensar en el trabajo o en los problemas, solo el Salmo, solo esas palabras cada día. Al principio me dijo que no sentía nada. Padre, es como recitar una lista de supermercado. Lo entiendo, le dije. Sigue de todas formas. A las 3 semanas me llamó, no lloraba. No estaba exaltado, estaba tranquilo, pero con una tranquilidad diferente. La tranquilidad de alguien que ha encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando sin saber que lo buscaba. Me dijo, Padre, esta mañana cuando terminé el Salmo, sentí algo que no sabía cómo describir. Como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. Eso es la gracia. Así funciona. No siempre como un rayo, muchas veces como una ventana que se abre despacio, pero aquí viene la parte que hará temblar tu comprensión de todo esto. Porque lo que le pasó a mi amigo no fue una coincidencia espiritual, fue una respuesta a una batalla que llevaba años ocurriendo en el ámbito invisible y que él ni siquiera sabía que estaba librando. Escúchame bien. En la tradición del exorcismo y de la dirección espiritual, que son dos disciplinas muy distintas, aunque relacionadas, existe un concepto que se llama bloqueo espiritual. No es un término que aparezca en el catecismo con esa palabra exacta, pero la realidad que describe está perfectamente documentada en la teología patrística, en los escritos de los grandes santos y en la experiencia práctica de quienes trabajan en el acompañamiento de las almas. Un bloqueo espiritual no es necesariamente una posesión, no es necesariamente el resultado de un pecado grave. A veces es simplemente el resultado acumulado de años de tibieza, de rezar sin creer, de ir a la iglesia sin querer estar ahí, de pedir perdón sin querer cambiar realmente. Y Jesús lo describió con una metáfora que debería ponernos a todos en alerta. En el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, habla a la comunidad de la Odisea con palabras que muchos creyentes modernos deberían leer despacio, en silencio, solos. Por tanto, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una imagen violenta, deliberadamente violenta, porque Jesús no quería suavizarla. La tibieza no es el estado neutral que muchos creen. La tibieza es, espiritualmente hablando, uno de los estados más peligrosos en los que puede encontrarse un creyente, porque el frío sabe que tiene frío, pero el tibio cree que está bien. Y eso nos lleva directamente al corazón de la advertencia sobre este momento. El 16 de abril no es una fecha de terror, no te estoy llamando al miedo. El miedo paraliza y Dios no trabaja con la parálisis. Te estoy llamando al discernimiento, a la conciencia, a esa lucidez espiritual que distingue a quien está verdaderamente despierto de quien simplemente cree que lo está. Porque hay algo que ocurre en el tiempo pascual, algo que la liturgia de la Iglesia ha preservado durante siglos con una sabiduría que va mucho más allá de lo que cualquier programa televisivo puede explicar y que tiene todo que ver con por qué este momento, este preciso momento en tu vida es una oportunidad que no debería desperdiciarse. ¿Qué es exactamente lo que el cielo está esperando de ti? Eso es lo que vamos a desvelar en la siguiente parte. Y te garantizo que cuando lo escuches
verás los últimos meses de tu vida con ojos completamente distintos. La señal es que nadie quiere ver y la batalla que ya comenzó. Quiero que hagamos juntos un ejercicio muy sencillo. No necesitas papel, no necesitas nada especial, solo necesitas honestidad. Piensa en tu vida espiritual hace 5 años, cómo rezabas, con qué frecuencia, con qué profundidad, cuántas veces lloraste delante de Dios porque algo te dolía tanto que no encontrabas otras palabras que las de la oración. ¿Cuántas veces sentiste que el cielo estaba tan cerca que casi podías tocarlo? Ahora piensa en hoy. No te estoy juzgando. No es mi función juzgarte y no lo haré. Pero sí te hago esta pregunta con toda la seriedad pastoral de la que soy capaz. ¿Está mejor tu vida espiritual hoy que hace 5 años o simplemente está más ocupada? Porque hay una diferencia enorme entre una vida espiritual activa y una vida espiritual ocupada. Una vida activa crece, profundiza, transforma. Una vida ocupada acumula actividades religiosas sin que ninguna de ellas llegue a mover realmente el corazón. Y Jesús, con esa precisión que caracteriza cada una de sus palabras, advirtió exactamente sobre este fenómeno. En Mateo 7, versículo 22 y 23, pone en boca de personas que se presentan ante Él al final de los tiempos estas palabras escalofriantes. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Y la respuesta de Jesús me heló la sangre la primera vez que la leí con verdadera atención. Nunca os conocí, apartaos de mí. Nunca os conocí. No dice, os conocí y me defraudasteis. Dice, nunca. A pesar de las actividades, a pesar de las obras visibles, a pesar de todo el ruido religioso, nunca hubo una relación real. Y ahora te pregunto algo que quiero que respondas en silencio solo para ti. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación real con Dios? No una oración de fórmula, no un rosario rezado mientras conducías con la mente en otro lado, una conversación real de alma a alma, donde dijiste lo que realmente sientes, lo que realmente temes, lo que realmente necesitas. Si tardas en recordarlo, este mensaje es para ti. Sigue escuchándome. Ahora bien, para entender por qué este momento y específicamente este periodo del calendario en el que nos encontramos tiene un peso espiritual tan particular, necesito explicarte algo sobre cómo funciona el tiempo en la perspectiva bíblica y litúrgica. En la mentalidad hebrea, que es la mentalidad en la que Jesús fue educado y desde la que habló, el tiempo no es una línea recta que avanza de manera uniforme. El tiempo es cíclico en el sentido de que ciertos momentos regresan con un peso y una carga específicos. Los judíos llamaban a esto kairos en griego para distinguirlo del simple cronos, que es el tiempo cronológico que medimos con relojes. El kairos es el tiempo cargado de significado, el tiempo en el que Dios actúa de manera especialmente intensa, el tiempo en el que el velo entre lo visible y lo invisible se adelgaza, y el tiempo pascual, los días que rodean la Pascua de Resurrección, ha sido siempre, desde los primeros siglos del cristianismo, reconocido como uno de esos momentos de kairos máximo. No es casualidad que los primeros cristianos llamaran a la noche de Pascua la madre de todas las vigilias. No es casualidad que el bautismo se administrara precisamente en esa noche. No es casualidad que los santos y los místicos de todas las épocas hayan reportado experiencias espirituales de una intensidad particular durante estos días. El cielo está más cerca, la gracia fluye con más abundancia, pero también, y esto es lo que pocas personas quieren escuchar, la resistencia espiritual es más fuerte. Permíteme ser muy directo contigo sobre esto, porque creo que hay una ingenuidad
espiritual muy extendida que está causando un daño enorme en la vida de los creyentes de hoy. Muchos cristianos actúan como si la guerra espiritual fuera una metáfora, como si San Pablo, cuando escribió en la carta a los Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, estuviera siendo poético o exagerado. No estaba siendo poético, estaba siendo más literal de lo que nos resulta cómodo aceptar. En mis años de trabajo en el ámbito del exorcismo y de la liberación espiritual, he aprendido algo que puedo decirte con absoluta certeza académica y pastoral. El adversario no trabaja únicamente en los casos extremos que aparecen en las películas de terror. El adversario trabaja principalmente en lo ordinario, en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones de cada día. Trabaja en el momento en que decides no rezar esta mañana porque tienes prisa. Trabaja en la conversación familiar que termina en distancia porque nadie quiso ceder primero. Trabaja en la duda pequeña que se planta en el corazón de un creyente sincero y que, si no se atiende, crece hasta convertirse en una muralla de indiferencia. Eso es lo que hará temblar tu comprensión de la vida espiritual si lo piensas con honestidad. No es el drama, es la erosión silenciosa, y hay algo específico que ocurre en estas fechas. Algo que he observado pastoralmente en personas de países muy distintos, con historias de vida muy distintas, con niveles de fe muy distintos, un patrón que se repite con una consistencia que ya no puedo ignorar. Te lo explico ahora. Y cuando lo escuches, quiero que pienses si lo has vivido tú también. En los días que rodean la Pascua y el 16 de abril, cae exactamente en ese umbral. Hay personas que experimentan una crisis espiritual repentina e inesperada, no siempre violenta. A veces es simplemente una sensación de vacío profundo, una tristeza sin causa aparente, una irritabilidad que no tiene explicación racional, una distancia en las relaciones más cercanas que nadie sabe de dónde viene. Pastoralmente, cuando acompaño a personas en estos momentos, lo primero que hago es preguntarles por su vida de oración en las semanas previas. Y en la gran mayoría de los casos el patrón es el mismo. Las semanas anteriores a la Semana Santa, la persona fue reduciendo gradualmente su tiempo de oración, fue posponiendo la lectura bíblica, fue dejando de lado la confesión que había prometido hacer, fue ocupando con actividades, muchas veces buenas actividades de trabajo, de familia, de servicio, el tiempo que antes dedicaba a estar a solas con Dios. Y entonces llega el momento de mayor gracia del año litúrgico y la persona está espiritualmente vacía, sin reservas, sin armadura. Eso es exactamente lo que el adversario busca. No necesita que cometas un pecado terrible. Solo necesita que estés desarmado en el momento en que la batalla es más intensa. San Pedro lo describe con una imagen que siempre me resulta muy poderosa. En su primera carta, capítulo 5, versículo 8, escribe: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Nótese que no dice que el diablo busca a los pecadores, dice que busca a quien devorar. Y un león no ataca a la presa más fuerte del grupo, ataca a la que está separada, a la que está cansada, a la que está distraída. ¿Estás tú en ese lugar ahora mismo? He hablado mucho sobre el diagnóstico, he hablado sobre la realidad del mundo en el que vivimos, he hablado sobre la batalla espiritual que muchos están librando sin saber que la están librando. He hablado sobre los patrones que se repiten en las vidas de las personas que acompañar pastoralmente. Pero ahora llegamos a la parte más importante, porque una advertencia sin respuesta es solo miedo, y Dios no nos llama al miedo, nos llama a la transformación. Lo que Jesús advierte sobre este tiempo no termina con el diagnóstico, termina con una invitación
una invitación concreta, con pasos concretos, con una promesa que está respaldada no por mis palabras, sino por 2000 años de fe viva en la iglesia. En la última parte de este mensaje voy a darte exactamente eso. Porque si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo esto con atención, hay una razón. No es casualidad que estés viendo este video hoy. No es casualidad que estas palabras hayan llegado a tus oídos en este momento de tu vida. El cielo no trabaja por casualidad. Y lo que viene en la próxima parte podría ser la respuesta que llevas meses, quizás años pidiendo sin saber cómo pedirla. No te vayas. La respuesta del cielo y lo que Dios está esperando de ti hoy. Quiero comenzar esta última parte con algo que necesito que escuches muy despacio. Dios no te mostró todo lo que hemos hablado hasta aquí para condenarte. No te lo mostró para que salgas de este video sintiéndote culpable, pequeño o sin esperanza. Si eso es lo que sientes ahora mismo, quiero que sepas con toda claridad que ese sentimiento no viene del cielo. La culpa que paraliza, la vergüenza que aplasta, la sensación de que ya es demasiado tarde para ti, eso no es la voz de Dios. Eso es exactamente la voz del adversario disfrazada de conciencia. La voz de Dios duele a veces, pero nunca destruye. Siempre construye, siempre abre una puerta, siempre deja encendida una luz, aunque sea pequeña, al fondo del corredor más oscuro. Y esa luz tiene un nombre, se llama misericordia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, Jesús cuenta 3 parábolas seguidas sobre la misma realidad. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, y en las 3 el protagonista no es el que se perdió. El protagonista es el que busca, el que no descansa hasta encontrar, el que sale corriendo cuando ve que el perdido regresa. Ese es Dios. Ese es el Dios que nos advierte sobre este tiempo. No para asustarnos, para encontrarnos. Antes de darte los pasos concretos que creo que necesitas escuchar hoy, quiero contarte cómo terminó la historia de mi amigo, porque tiene un final que todavía me emociona cuando lo recuerdo y que creo que dice más sobre la misericordia de Dios que cualquier argumento teológico que yo pueda ofrecerte. Quédate conmigo. Estamos llegando al corazón de todo esto. Mi amigo, el que te mencioné en la segunda parte de este mensaje, siguió rezando el Salmo 91 cada mañana durante ese mes. Y al final de ese mes hizo algo que llevaba años postergando. Fue a confesarse. No porque yo se lo exigiera, no porque sintiera una presión exterior, sino porque, según me explicó después de un mes de abrir esa ventana espiritual cada mañana, ya no podía seguir cargando con el peso de ciertas cosas, ya no quería seguir cargándolo. Eso es la gracia actuando, silenciosamente, pacientemente, sin forzar, sin gritar, como el padre de la parábola que no va a buscar al hijo al país lejano, pero que cada día sale a la puerta a mirar el camino por si regresa. El día que mi amigo salió del confesionario, me llamó. Y lo que me dijo fue tan sencillo que casi me hizo reír de alegría. Me dijo: padre, me siento como si pesara 20 kilos menos. No describió una experiencia mística extraordinaria. No vio luces ni escuchó voces. Solo sintió lo que siente cualquier persona que suelta una carga que ha llevado demasiado tiempo. Eso es lo que el cielo te está ofreciendo hoy. No un espectáculo, no una emoción pasajera, una carga que se suelta, un peso que se entrega, una vida que empieza a respirar de nuevo. Entonces, ¿qué significa responder a la advertencia de Jesús en este momento? ¿Qué significa concretamente no ser de los que no escuchan? Permíteme darte 3 cosas, solo 3, porque la fe verdadera no es complicada, la complicamos nosotros. Lo primero es el examen, no el examen de conciencia apresurado que hacemos antes de dormir cuando ya estamos medio dormidos. Un examen real, sentarte en silencio, sin teléfono, sin ruido,
y hacerte 3 preguntas honestas. ¿Cómo está mi relación con Dios hoy comparada con hace un año? ¿Hay algo en mi vida que sé que necesito cambiar y que llevo tiempo ignorando? ¿Hay alguien a quien necesito perdonar y no lo he hecho? No tienes que responder estas preguntas para mí ni para nadie, solo para ti y para Él. Lo segundo es el retorno. Si llevas tiempo alejado de los sacramentos, este es el momento. No el próximo domingo, no cuando te sientas listo, porque la espera de sentirse listo puede durar años. Hoy, mañana, esta semana. Busca un confesionario, busca un sacerdote, busca ese momento de gracia que la Iglesia lleva 2000 años custodiando precisamente para momentos como este. La confesión no es un trámite religioso, es teológicamente hablando uno de los actos más valientes que puede realizar un ser humano. Es mirar tu propio interior sin maquillaje y decir, esto soy y quiero ser mejor. Lo tercero es la perseverancia. Este es el más difícil de los 3, porque la conversión no es un momento, es una dirección. Es decidir cada día, aunque no tengas ganas, aunque no sientas nada, aunque el cielo parezca silencioso, seguir poniendo un pie delante del otro en dirección a Dios. San Ignacio de Loyola tenía una frase que me parece una de las más sabias de toda la espiritualidad cristiana: en tiempo de desolación, no hacer mudanza. En los momentos en que no sientes nada, no abandones lo que hacías cuando sentías todo. Sigue rezando, sigue leyendo, sigue acercándote. La sequedad espiritual no es señal de abandono divino, es muchas veces señal de que estás creciendo. Y ahora quiero hacer algo que no suelo hacer en un video. Quiero orar contigo directamente en este momento, porque creo que hay personas que están viendo esto y que necesitan más que palabras, necesitan que alguien interceda por ellas. Si estás en ese lugar, si hay algo en tu vida que llevas cargando solo y que se ha vuelto demasiado pesado, quédate. Esta oración es para ti. Señor Jesús, en este momento elevo ante ti a cada persona que está escuchando estas palabras. Tú conoces sus nombres, conoces sus historias, conoces el peso exacto de lo que están cargando y que quizás no le han contado a nadie. Te pido por el que está viendo esto desde una habitación solitaria, sintiendo que nadie lo entiende. Te pido por la madre que lleva meses rezando por un hijo que se ha alejado de la fe y de la familia y que no sabe si sus oraciones están llegando a algún lado. Te pido por el hombre que trabaja sin descanso para sostener a los suyos y que por dentro se siente vacío, porque hace mucho tiempo que nadie le pregunta cómo está él. Te pido por el joven que está en una encrucijada y que siente que el mundo le ofrece 1000 caminos, pero ninguno que realmente llene ese espacio que solo tú puedes llenar. Te pido perdón por el que cometió algo de lo que se avergüenza profundamente y que todavía no cree que pueda ser perdonado completamente. Señor, el velo se romperá. Tu misericordia es más grande que cualquier pecado, más antigua que cualquier herida, más poderosa que cualquier cadena. Que este 16 de abril y cada día que sigue sea para cada uno de ellos no el día en que escucharon una advertencia, sino el día en que tomaron la decisión que cambió todo. Amén. Si esa oración tocó algo en ti, no lo dejes pasar. Ese movimiento interior que estás sintiendo ahora mismo no es sentimentalismo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no insiste indefinidamente. Hay momentos de gracia que se ofrecen y que si los dejamos pasar no regresan de la misma manera. Este es uno de esos momentos. No sé exactamente qué está pasando en tu vida mientras ves este video. No sé desde qué ciudad, desde qué país, desde qué situación estás escuchando estas palabras, pero sí sé algo con absoluta certeza. No llegaste a este video por accidente. Dios tiene algo para ti en este momento. Y lo que tienes que hacer ahora es muy simple.
responder. Antes de terminar, quiero pedirte algo personal. Si este mensaje te llegó al corazón, si hubo algo en estas palabras que resonó con lo que estás viviendo, si la oración que hicimos juntos abrió algo en ti, no guardes eso solo para ti. Baja los comentarios ahora mismo y cuéntame cómo estás. No tienes que dar detalles que no quieras dar. Puede ser tan simple como escribir: Padre, necesito oración, o el nombre de alguien por quien quieras que interceda, o simplemente una situación que llevas cargando y que necesitas poner delante de Dios. Yo los leo personalmente y oro por cada intención que me dejan en estos comentarios, porque ese es mi trabajo, ese es el llamado que Dios me dio y lo hago con todo mi corazón. Así que escribe, no te quedes callado. El silencio es lo que el enemigo quiere. La comunión, el compartir, el pedir ayuda, eso es lo que Dios construyó en nosotros desde el principio. Y si este canal te ha dado algo hoy, si estas palabras te han acompañado en un momento difícil o te han ayudado a ver tu vida espiritual con más claridad, o simplemente te han recordado que no estás solo en esta batalla, te pido que te suscribas ahora mismo. El botón está justo debajo de este video y activa la campanita de notificaciones, porque seguimos subiendo contenido que va exactamente en esta dirección: enseñanza profunda, oración real, acompañamiento espiritual serio para tiempos que lo exigen. Hay muchas personas en nuestra comunidad hispanohablante que están buscando exactamente esto: una voz serena en medio del ruido, una fe que no le tenga miedo a las preguntas difíciles. Un espacio donde la espiritualidad se trate con la seriedad y el respeto que merece. Ese es este canal y tú formas parte de él ahora. Comparte este video con alguien que lo necesite, con ese familiar que sabes que está pasando por un momento difícil, con ese amigo que llevas tiempo queriendo acercar a la fe pero no sabes cómo. A veces Dios usa nuestras manos para entregar sus mensajes. Que el Señor te guarde, que su misericordia te alcance exactamente donde estás, que este 16 de abril y cada día que sigue encuentres en la oración no una obligación sino un refugio, no un trámite sino un encuentro. Yo seguiré aquí acompañándote desde este espacio que Dios nos ha dado. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.